El día de hoy, el título de la conferencia se llama, espero que sea algo que llame tu atención, se llama ¿qué sucede después de morir? Amén. Vamos a ver con respecto a la palabra de Dios, ¿qué sucede después de morir? Amén. Vamos a romper un poquito todas las películas de Hollywood, vamos a romper un poquito todas las filosofías, vamos a abrir nuestra mente el día de hoy. Amén. ¿Qué sucede después de morir? Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Filipenses 1, 21, Filipenses 1, 21. Voy a leer. Es la versión Reina Valera, ¿va? Déjalo Reina Valera ahorita. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho, mucho mejor. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses y empieza por decir: para mí el vivir es Cristo. Y si para ti el morir es Cristo, entonces lo que viene va a ser una ganancia, no una pérdida. Amén. De una cosa estamos todos convencidos. Un día, el día que desafortunadamente no lo tienes en tu agenda, no lo has programado, algún día vamos a morir, ¿verdad? Y es importante empezar a situarnos en esta palabra. No vivimos por vivir, vivimos para Cristo. El vivir por vivir es sobrevivir, mientras el vivir con un propósito específico es vivir para poder ganar. Amén. El apóstol Pablo estaba convencido de que si él vive para Cristo, cuando llegue el día que a todo ser humano nos aguarda, va a ser una ganancia. Amén. Será una ganancia. Y es mejor partir que quedarse aquí, cuando lo que hacemos aquí lo hacemos invirtiendo para el día específico que algún día nos tocará a cada uno de nosotros, y es la muerte. La palabra muerte, de la definición griega, significa separación. Significa separación. Déjame decirte que la Biblia está lleno de pasajes que habla precisamente de este momento. Dios en un principio, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, que Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de los animales, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y nos hizo trinos, ¿verdad? Hizo un espíritu, como Dios es espíritu, dice la Biblia, también el ser humano es espíritu. Los animales no son espíritu. Los animales vienen del vocablo ani, que es ánima, que significa animal, ¿verdad? Emoción, sentimiento. Y tenemos también cuerpo humano. Espíritu, alma y cuerpo. Y en un principio, Dios nos diseñó
con una característica. Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, dile a tu hermano, fuimos diseñados para ser eternos. No fuimos un ser creado temporalmente, para vivir una temporalidad. Fuimos seres que fueron diseñados para poder ser eternos. Y eso es algo que debe marcar nuestra mente. Desafortunadamente, tantas filosofías, tantas religiones, ¿verdad? Tantos engaños de Satanás han introducido herejías, ¿verdad? Donde se piensa que efectivamente hay que vivir solamente esta vida porque solamente existe esta vida. Y la Biblia, de una forma muy específica, sí nos habla de que esta vida solamente es una asignación temporal porque tenemos una vida perfectamente diseñada en la eternidad. Mientras que el cuerpo, por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el pecado está en el cuerpo. El cuerpo tiende a desintegrarse. Y la separación, que es la palabra muerte, es la separación del cuerpo, del alma y el espíritu, que son eternos. El alma y el espíritu no envejecen. Dile a tu hermano, no envejecen. El alma y el espíritu son eternos. El que se oxida, ¿verdad? Por eso hay antioxidantes. El que se oxida constantemente al paso del tiempo es el cuerpo. Y llegará un día en que dejará de funcionar. Pero el alma y el espíritu son eternos para siempre. Ahora bien, es importante situarnos en donde estamos parados. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que estás viviendo hoy en tu cuerpo? ¿Verdad? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuáles son las prioridades en tu agenda? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Hacia dónde estás planeando vivir? ¿Estás sobreviviendo o tienes un propósito diseñado para poder hacerlo? Porque a final de cuentas, amado, llegará un momento, llegará un día en que no importa tus títulos, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo estudiar, al contrario, hay que prepararse, pero a final de cuentas, como dice Eclesiastés, no importa si tengas títulos, no importa si tengas empresa, no importa si tengas familias, no importa si tengas lujos, algún día nada de eso te va a acompañar para el día de la separación del cuerpo. Y lo único que va a acompañarte, dile a tu hermano, son tus obras. Son tus valores. Repito, son tus valores. Son tus credos. Son tus verdades. Son tus principios. Son tus fundamentos. Porque déjame comentarte que la muerte es un acto consciente, no inconsciente. Repito, la muerte es un evento consciente, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, es que ya se murió, ahí se quedó como en un estado letargo, ¿verdad? Ahí suspirando, ahí relajadito, ¿verdad? De hecho, tienen el modismo de decir descansa en paz. Ya cada vez que digo descansa en paz, yo pienso, ¿de verdad será? Porque al final de cuentas, ¿verdad? La muerte es un acto consciente. Lo que se desconecta es el cuerpo, pero tus recuerdos, tus experiencias, tus conocimientos, tus creencias, tus acciones, tus decisiones, tus prioridades permanecen contigo. Permanecen contigo. Y a la luz de la palabra de Dios, personas como Pablo estaban conscientes de que el día de la partida iba a ser una ganancia.
Y debemos hacernos esta pregunta: el día de que tú partes, ¿ganarás o perderás? Es binario, ganas o pierdes. ¿De qué depende? De lo que hoy, en la única oportunidad que Dios nos da de libre albedrío, estás decidiendo hacer con tu vida en este momento, hasta que partas. Después, no va a haber opción, no va a haber segundas oportunidades, no va a haber terceras oportunidades, no va a haber arrepentimientos. Lo que hiciste, hecho está. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos: es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Amado hermano, lo que tú estás haciendo hoy determinará tu destino en la eternidad. Lo que tú decidas el día de hoy, donde no interfiere Dios. Fíjate cómo Dios es tan bueno, tan justo. Dios no hizo robots. Dile a tu hermano: Dios no hizo robots. Dios hizo seres humanos a imagen y semejanza de Él, con poder de decisión. Dios no va a obligar a ningún ser humano a conocerlo. No va a obligar a ningún ser humano a seguir sus principios y sus verdades. Cada ser humano tiene la libertad de hacer y deshacer con su vida lo que más se le venga en gana. Pero el día de hoy la Biblia, que está dirigida para aquellos que tenemos comezón de oír la palabra de Dios, nos instruye y nos dice: fíjate muy bien, hombre que me escuchas, mientras estés en este cuerpo, con lo que haces con tu vida, porque llegará un momento en que ya no te tocará decidir absolutamente nada a ti, y tu destino estará marcado por estar escrito en el libro de la vida o no estar escrito en el libro de la vida. Y tenemos que ser claros, lógicos. Es importante, amado hermano, poder entender. Hemos estado enseñando en el Instituto Bíblico, en el seminario, ¿verdad? Los que van, los que quieren invertir su tiempo en Dios, los que no le ponen pretexto a la agenda de Dios. Hay dos tipos de personas: las que son llamadas a ser salvos y los que son conversos. Hablamos en el estudio ayer los israelitas y los de Judá, los carnales y los espirituales, los que se dicen cristianos pero su corazón no es converso. No son los principios de Dios, son sus principios. No son las verdades de Dios los que le rigen, son sus verdades. Jesús lo dijo: en aquel día muchos se me van a acercar y me van a decir: Señor, yo te conocí, yo era cristiano, yo llegué a servir a la iglesia, yo llegué a dar mi ofrenda, mi diezmo. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, jamás yo los conocí. Y eso habla mucho de que Dios está observando y que Dios conoce las decisiones que toma cada uno de nosotros, porque es libre decisión en esta vida. Dios no te obliga a nada. Mucha gente dice: es que Dios, si no me interrumpe es porque lo aprueba. No, mi amado, Dios te deja solo. Tú decides, y a final de cuentas tú vas a recibir en tu propia vida el resultado de tus decisiones. Y muchas veces tenemos que ser claros que las decisiones que nosotros tomamos aquí, no nada más recogemos el fruto aquí, sino hay muchas decisiones que se recogerán los frutos aquel día de la partida, para pérdida o para ganancia. Amén y amén para los hijos de Dios conversos. No es tiempo, no estamos viviendo tiempos. Miren, amado, este libro es un reloj. Dile a tu hermano: es un reloj. Es un reloj. Cuando tú lo estudias,
No cuando lo lees, porque la Biblia dice estudiar. Cuando tú lo lees, lo estudias y lo meditas, cuando tú lo reflexionas, te vas a empezar a dar cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy especiales en la recta final al regreso de Jesucristo. Y que todo aquel que no esté congregándose, todo aquel que no esté bajo una cobertura, todo aquel que no siendo instruido, todo aquel que no esté sirviendo, todo aquel que no esté haciendo por lo que Dios lo diseñó con sus talentos y virtudes y las está desaprovechando en la familia de Dios, va a demandar una gran pérdida el día de su partida. No es un juego. Yo siempre les he dicho, la relación con Dios es como el oficio de un electricista. Un electricista vive y come de poder arreglar cables de alta tensión. Pero hay de aquel electricista que por un descuido cruza los cables, le cuesta la vida. Todo aquel que se acerca a Dios debe acercarse con reverencia y temor. Y hay muchas personas que se acercan a Dios como no reconociendo quién es Dios. Es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios paciente, pero es un Dios justo, que de ninguna manera va a pasar por alto tus obras cuando no reconoces que es el Señor tu Dios, a quien debes temer. Amado, el cristianismo, yo no le voy a llamar ese mensaje que comentaba la pastora de un judío, joven judío, conozco muchos en la colonia judía, exitoso, ¿verdad? Chavillo, simpático, que creció y como todo hombre, en el momento que creces, quieres crecer en conocimiento, quieres crecer financieramente, quieres crecer en experiencias, ¿verdad? En autos de lujo, en lugares de lujo, en mujeres de lujo o en hombres de lujo, como le quieras llamar. Pero llegó un momento en su vida que reflexionó y hizo un ajuste. Dile a tu hermano, es mejor la forma en que terminas que la forma en que comienzas las cosas. Y la vida es así. No te jactes de que vas bien, no te jactes de que estás por buen camino. Asegúrate que cuando partas estés en lo correcto, porque de eso depende tu lugar en la eternidad. Dale un aplauso a Jesús. Mira, la muerte solamente es binaria. Perdón, te hablo como ingeniero, pero a mí mi formación fue una formación de unos y ceros. Por eso nunca me entendí en esa empresa, donde no eran unos y ceros, eran emociones y sentimientos. Y para mí era 1 o 0, verdadero o falso, negro o oscuro, sí o no. Para mí tal vez no existe. Para mí las medias tintas no son. Lo que es y lo que no es, no es. La Biblia dice que verdades a medias son mentiras y que toda persona que viva una vida espiritual tibia va a ser vomitado de la boca de Dios. O eres o no eres. Porque si no eres y dices hacerte, te estás haciendo menso y Dios te va a escupir. Y así como eso, amado hermano, como te lo estoy comentando, Dios desea que tomes una determinación en tu vida ya. No puedes estar un momento sí y un momento no. Porque la eternidad donde vas a llegar, o estás en el infierno, o estás en la presencia de Dios. Dile a tu hermano, no hay purgatorio, no existe. No hay un tiempo todavía de arrepentimiento final.
No te van a ayudar los rosarios. No va a ser como dicen los testigos de Jehová, acumula, acumula, aquí vas a ver. No existe, no hay indulgencias. Aunque como los narcos que hacen muchas obras de caridad para compensar sus asesinatos, no va a compensar tu salvación eso. Mira, amado, la semana estoy trabajando con un grupo de médicos y me decía una radióloga de la Secretaría de Marina que ahora con el sismo, el terremoto que sufrimos el 19 de septiembre pasado, ellos los llevaron y los trasladaron a un lugar de la escuela esta que se cayó, ¿verdad? Y ellos, como son radiólogos de alta especialidad, ellos pueden detectar la identificación del cuerpo aunque ya no tenga cara o esté desfigurado a través de tomas. Y entonces él se quedó en las camionetas de la Marina y los marinos ya habían desalojado a todos los voluntarios. Y dice que cuando la mandaron llamar para poder identificar a algunas personas que estaban ahí, se percató que un rescatista se estaba metiendo de militar marino a tomar a un niño de 7 años. Porque con los aparatos que tienen, se le veía que había una persona con vida con un pulso muy tenue. Cuando se mete el rescatista, se cae la losa y lo mata. Vuelven a levantar con una grúa la losa, sacan aplastado al rescatista y se seguía viendo con los aparatos de radar un pulso tenue. Entonces volvieron a meter otro rescatista y esta vez tuvo éxito y saca a un niño de 7 años, moribundo, con una pierna totalmente deshecha, con el tórax aplastado, en una situación crítica. Lo trasladan al hospital y ahí en el hospital, amado hermano, el niño estaba sedado porque estaban haciéndole ya diálisis, estaba un riñón afectado, el cuadro es crítico, no sé si ya partió, y el niño reacciona y pregunta, y dice, ¿dónde estoy? Porque definitivamente este no es el cielo, porque todos mis compañeros están aquí conmigo. Y entonces el médico le pregunta, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y empieza a mencionar de uno en uno todos los niños que estaban según con él ahí. Y dice, porque todos ellos, yo vi que estaban atrás de mí y quedaron aplastados. Y están muertos. Pero esto no es el cielo. ¿Dónde estoy? Lo sedaron. Lo volvieron a levantar 72 horas después, nuevamente suspendiéndole la sedación. Vuelve a estar el niño consciente. Y lo mismo que el niño había dicho la vez anterior, vuelve a decir, ¿dónde estoy? Esto no es el cielo. Porque al lado de mí, los niños, mis compañeritos que se aplastaron, fulanito, sultanito, perenganito, están aquí. Y esto no es el cielo. Y dice esa científica, porque es una científica, que ella ha visto que cuando la gente muere, se desprende, le llaman energía, una energía blanca, y hay veces que se desprenden energías oscuras. Y temas como esos, o testimonios como esos, lo puedes estar tú constatando con la gente que ha tenido interacción, con gente que está partiendo intempestivamente. ¿Qué hay después de la muerte? Dile a tu hermano, condenación, lamentación y pérdida, libertad, gozo y paz con Cristo. Nada más. ¿Dónde quieres estar tú? No hay medias tintas. No hay un stand-by. ¿Quieres seguir tu vida de antro? Te vas a ir al infierno. ¿Quieres seguir tu vida de placeres? Te vas a ir al infierno. ¿Quieres seguir una vida de mentira? Te vas a ir al infierno. ¿Quieres seguir alejado de Dios? Te vas a ir al infierno. ¿Quieres seguir diciendo que eres, pero realmente no eres? Vas a terminar en el infierno. Pero si te defines hoy para terminar con toda la seguridad de que viviste haciendo lo que debiste de hacer,
Dios te da la garantía en Cristo Jesús que estarás con Él disfrutando para toda la eternidad. Daniel 12:2. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Amén. Daniel 12:2. Ese día volverán a vivir, traducción actual. Ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. No hay más. No hay más. Juan 5:28, Cristo nos enfatiza los dos lugares que existen. Juan 5:28. Qué bonito es ver dónde lo dice la Biblia, ¿verdad? Juan 5:28. Juan 5:28. La Biblia dice: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Nuevamente, de un lado o del otro. Ahí, aunque hayas estudiado y tengas doctorado en leyes en Harvard, no vas a tener opción para discutir con el Dios juez justo el lugar de tu residencia eterna. No va a haber argumentos. No va a haber opción. Lo que hiciste, lo hiciste. Y está siendo escrito para ser abierto el día del juicio. Amén. Déjame leer un pasaje en Mateo 17:2 y voy a hablarte un poquito, no voy a entrar demasiado y no te quiero hablar como ingeniero. ¿Cuántos ingenieros hay aquí? No ingeniero diésel, ingenieros que en verdad se hayan metido a la física y a la matemática. ¿No? Les voy a hablar un poquito de la cosmovisión. Amén. ¿Cuál es la visión de tus cosas? Dependiendo la dimensión de la visión con que tú ves las cosas, dependiendo la dimensión con que tú ves las cosas, en medida de ello tendrás la capacidad para poder comprender. Si tu visión es muy limitada, comprenderás lo limitado que es tu visión. Pero cuando tu visión es más amplia, tendrás la capacidad de comprender con mayor amplitud tu visión de las cosas. La cosmovisión de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios creó el universo, creó los cielos, la tierra, las estrellas, y dice que su morada está en el tercer cielo. ¿En dónde? ¿Cuál será el tercer cielo? El primer cielo lo ves. Si sales por un transbordador especial verás un segundo cielo, que es el manto negro.
y si llegas a ver ahí un hoyo que le llaman el ojo de Dios, verás a lo mejor un poquito el tercer cielo. Bueno, el tercer cielo son el estrado, el piso donde Dios pone sus pies. Y cuando entiendes eso, dices, oye, es ridículo. Hay algo que se llama mundo preadámico. Apúntalo ahí, mundo preadámico, antes de Adán. Que lo ves en Génesis 1:1 y en Génesis 1:2, no lo voy a explicar hoy. Pero sí puedes entender que antes de que se creara el ser humano, según el libro de Ezequiel y de Isaías, ya existía vida, con ángeles, con Dios. Había una estructura, había vida, había una organización, había vida, había un mundo. Y cuando se revela Luzbel, con la tercera parte de los ángeles, es despedida del cielo, ¿verdad?, de ese lugar, y fue echada hacia acá abajo, o hacia este lugar. Y déjame decirte que, pensando así, existe algo que se llama dimensión. Dile a tu hermano, hay muchas dimensiones. Hay muchas dimensiones. ¿Cuántos saben que el tiempo es relativo? Si yo te mando al espacio, en ese momento vas a ver que no son las 11:10. Y que el tiempo pasa y no va a pasar a una velocidad de 24 horas, ¿verdad? Ni va a pasar a una velocidad de 365 días la rotación del Sol. Y entonces ves la relatividad. Eso lo empezó a escribir Albert Einstein. Y cuando piensas eso, amado, puedes pensar que Jesús, siendo Dios, pero siendo Jesús, estuvo presente cuando se creó esto, estuvo presente cuando le dio los diezmos a Abraham, al sacerdote Melquisedec, estuvo presente en los tiempos de su ministerio y está presente hoy y estará presente mañana. Y no hay limitantes para Dios, porque dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y podemos empezar medio a comprender que hay dimensiones. Y la muerte es el paso a otra dimensión, porque tú sigues con tu alma y tu espíritu perfectamente consciente, pero sin la limitación física. Fíjate bien este pasaje, porque ya empecé a verles caras de Watts. Frente a ellos, Jesús se transformó. ¿Qué pasó? ¿Qué era Jesús? ¿Qué era Jesús, amado? ¿Era qué? ¿Tenía un cuerpo? ¿De verdad? ¿Si era de carne y hueso? ¿Por qué? La Escritura dice que lo sacrificaron, que lo torturaron, que sangró, que lo crucificaron, que metieron la espada en un costado, que salió sangre, y cuando ya hubo sangre salió agua. O sea, Dios en Cristo Jesús tenía un cuerpo. ¿Estamos? Ese cuerpo nada más vive en esta dimensión. Dile a tu hermano, este cuerpo vive en esta dimensión. Jesús se transfiguró y pasó delante de muchos de ellos a otra dimensión. En su propia cara, dile, en su propia cara. Se abrió un portal. Dile, se abrió un portal. Estaban en el monte, pero se abrió un portal. Jesús entró en ese portal y de momento se aparecen dos personajes, dice la Biblia. Luego los 3 discípulos vieron aparecer ¿a quién? ¿Quién les presentaría a Moisés y Elías, a Pedro, a Jacob y a Juan? ¿Quién se los presentó? Esos hombres vivieron cientos de años antes que Jesús. Si ahorita viene Elías y entra por la puerta y se sienta, tú lo reconoces. Es más, si llega Jesús y se sienta a tu lado, lo reconoces. El ejemplo está en el camino a Emaús. 2 discípulos caminando con Jesús, varios estadios de distancia,
Y no le reconocieron, hasta que Jesús se dejó reconocer. El reconocimiento de las personas es una virtud o un don espiritual que Dios da a sus hijos. Tú y yo reconoceremos aquel día que estemos en ese lugar quién es cada quien, no porque te lo hayan presentado cuando vivieron en lo físico, sino porque Dios te dio la virtud en tu espíritu de identificar quién es quién. Mira, estos 3 discípulos ven a Moisés, Elías, conversaban con Jesús. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho, Gerardo? Dale hacia tu mente escéptica. Mira, abrieron, lo vieron, y Pedro, sin saber lo que decía, porque lo que estaba viendo era algo impactante, le dijo: Señor, ¿por qué no ponemos unas casitas de campaña, unas enramadas, una para cada quien? Dile ternurita. Estaba impactado, ¿verdad, Leti? Hubiera sacado la Royal Jelly y le hubieras untado ahí a los pies. Estaban impactados. Una dimensión. ¿Ya viste la dimensión? Hay una dimensión. Jesús se transfiguró en una dimensión. Y fíjate, cuando se abrió el portal estaba interactuando. Ellos veían a ellos dos con Cristo, porque estaban el portal abierto de esa dimensión. En el momento que Jesús cierra la dimensión, desaparecen Elías y Moisés. Moisés representa la palabra de Dios, Elías la unción del Espíritu Santo y Jesús la salvación. Esos 3 son necesarias para entrar a esa dimensión. ¿Conoces a Moisés? ¿Conoces la Biblia? ¿No conoces a Moisés? No conoces la Escritura. Hay tanta ignorancia, amado, tanta congregación, y lo dice la Biblia, donde hablan puras herejías, cosas que la gente quiere oír, y están llenas, van por su milagro. Dile a tu hermano: si los milagros te cambiaran tu corazón, verdaderamente valdría la pena. Yo he visto milagros aquí de gente que sana de SIDA, de cáncer, de 1000 cosas, y después de un tiempo nuevamente vuelven a lo mismo, sin agradecimiento, sin un cambio radical de corazón, ¿verdad? Lo único que cambia un corazón inconverso, escucha, lo único que cambia un corazón inconverso es la palabra de Dios, la oración en el Espíritu y la relación con Cristo. Amén. Entonces aquí estaban estos señores, Jesús transfigurándose. Ahora bien, oye, hermano, ¿cuántos tienen gratos recuerdos de cosas que pasaron ya en su vida? ¿Te acuerdas cuando te ibas de pachanga? Padre, ¿verdad? De hecho, cuando me dice que sus cenizas las quemas y las echen ahí en el vir de las antorchas, gratos recuerdos. ¿Sabes que cuando te mueras, esos recuerdos se van a ir contigo? Y no sé, yo esperaría, porque te amo, que estés en el cielo. Pero si estás en el infierno, seguirán siendo tus recuerdos, tus vivencias, tus experiencias. ¿Dónde se va a quedar la vida adentro? ¿Dónde? Aquí, y aquí, aquí. ¿Dónde se va a quedar tanto novio allá atrás? ¿Dónde? En tus vivencias, en tus experiencias, en tus relaciones. Y también los hombres, no se hagan. ¿Dónde quedarán todas las mujeres que has tocado? Ya ni se acuerdan, pero aquel día las vas a recordar perfectamente bien.
Vas a tener toda la eternidad para acordarte. No vas a omitir ningún recuerdo. ¿Ya ves cómo es cosa seria? A ver si aquí, como todos los paganos, ahora a principios de mes festejas lo que va a ser la pérdida de muchos, la muerte. Y disfrazas a tus hijos de vampiritos. ¿Verdad? Y te ríes a carcajadas. Y te vas a hacer el mole y te vas a la cripta. ¿Verdad? Y entonces recordarás que algún día, escuchaste una conferencia y se te advirtió. Observemos. Vayamos un poquito rápido. Vamos a ver verdades bíblicas. Apúntale, verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Y una verdad es una afirmación, es una ley, así es. Lo quieras creer o no lo quieras creer, así es. ¿Verdad? Lo creas o no, así es. La ley o la verdad no se flexibiliza a lo que tú quieres o a ti te conviene. Es así y punto. Leamos esto. Lucas capítulo 26. ¿Qué pasaje? Que no se te olvide nunca este pasaje. Lucas 26. Vamos aterrizando. Nos voy a seguir compartiendo con ustedes, pero muchos ya los ven cómodos. Ya les empezó a sonar la tripa. Lucas 16. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Traducción actual. ¿O vas a leer Reina Valera? Dice la Biblia: había una vez un hombre muy rico que vestía de ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre ahí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaban y si le pones ahí el infierno, esta traducción dice infierno, la Reina Valera dice Hades o Seol. Acláralo ahí, ponle Hades o Seol. Son cosas muy diferentes, lo vamos a analizar. Hades o Seol, amén. A ver, ponle Reina Valera. ¿Ya? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también fue sepultado. Y en el Hades, ¿verdad? Está el versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, ¿verdad? Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refrescarme la lengua. Rápido. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, ¿verdad? Tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Subraya esa palabra, cima. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo:
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Este pasaje no es una fábula, es una historia real. Jesús hablaba en parábolas, y las parábolas eran verdades, verdades que solamente entendían los que tenían un discernimiento espiritual. Jesús jamás habló mentiras, jamás habló fábulas. Jesús habló de experiencias verídicas, y esto es verídico. ¿Qué es lo que pasa cuando mueres? Mira, amado, cuando mueres, tu cuerpo se queda tendido ahí donde está, pero tu alma y tu espíritu, con tus experiencias, tu conocimiento, tus sentimientos, tus emociones, tus sentidos, vas a poder ver, vas a poder oír, vas a poder hablar, vas a poder sentir, aunque no tengas cuerpo. Y te vas a ir a un lugar llamado Hades, o Seol en hebreo, que significa lugar de guarda, lugar de espera. Y ese lugar está separado en sí. Por un lado está la gente justa, la gente que va a vivir con Dios, y por otro lado la gente que se va al infierno. Desde ese mismo lugar ya hay tormento para los que hicieron lo correcto, y también hay gozo para los que hicieron lo correcto, porque la Biblia nos enseña, y ahorita lo vas a ver, que en ese lugar los que hicieron lo correcto están gozándose ya de Cristo, ya están hablando con Jesús, ya están hablando con Dios, ya están preguntándole a Dios. No sé qué le preguntaría yo a Dios si ahorita me voy para allá y lo tengo de frente. Le preguntaría muchas cosas y a lo mejor me queda callado un rato hasta meditar lo que le voy a preguntar, pero estaría feliz disfrutando de Dios. Feliz. Qué feo regresarte de allá y que digas, oye, ¿por qué me molestas? Como le dijo Samuel a Saúl, ¿cómo friegas? Estaba todo dar hablando con Dios. ¿Para qué me molestas? Estoy feliz. No me importa si se quedó mi vaca, mi burro, mi leche, mi café, no me importa. Estoy feliz con Dios. Mientras los otros están recordando y meditando qué fue lo que hicieron que terminaron ahí. Y empieza Jesús hablando de dos características. El rico, no porque sea rico, no porque no tenga algo de malo tener recursos económicos, no porque tenga algo de malo tratar de disfrutar de lo que Dios te da, porque también es bíblico, sino que la inversión, las prioridades, el objetivo, el propósito por lo que te empeñas, está aquí, como ese judío. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué vives? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas? Hay mucha gente que se dice cristiana y siguen siendo como perritos callejeros. Llevan mucha prisa en la calle, pero no tienen ningún destino. El vivir así es vivir sin un objetivo, sin ningún propósito. Si tú estás estudiando, también otros estudiaron igual que tú. Si tú estás trabajando, también otros trabajaron igual que tú. Si tú estás teniendo éxito financiero, también otros lo tuvieron antes que tú. Y al final de cuentas, eso no determina tu destino, sino lo que determina tu destino es la actitud por lo que haces las cosas. ¿Para qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Por qué lo haces? Y déjame decirte que llegará el momento en que vas a analizar, porque como tienes mente, tienes recuerdos, tienes pensamientos, te vas a reflexionar. Ve ese rico, lo primero que hizo, se dio cuenta de dónde estaba. Pensó que iba a llegar a un hotel Gran Turismo, pensó que había comprado su VIP, pensó que la póliza de seguros que había comprado le iba a alcanzar.
Y cuando se vio en el lugar de miseria, de tormento y de lamento, separado de Dios, lo primero que quiso hacer es buscar un acceso al lugar donde estaba el pobre. ¿Y sabes por qué pobre? Porque los que nos vamos a empobrecer aquí es porque todo lo que tenemos lo invertimos para Jesús. Todo, tu tiempo, tus recursos, tus esfuerzos, tus talentos, tus propósitos. Mientras los que no, viven para sí. Ese pobre, amado, representa a la gente que ha decidido invertirse, que ha decidido y ha visto el valor de las cosas en Cristo Jesús. Es gente que se ha aprendido, tu hermano, es gente que se ha aprendido a despojar de sus intereses personales para obtener los intereses de Dios en su vida. ¿Entiendes? Y ese pobre, eso es lo que representa. Dile, el pobre representa un hombre espiritual. Repítelo, hermano. El pobre representa un pobre espiritual, mientras que el rico representa un hombre carnal, viviendo para este tiempo. Y después de que vieron eso, ¿ya se aburrieron? No, Charlie. Amén, pues hay que prepararnos porque vamos a estar platicando estas historias con Jesús todo el tiempo. Los que no, pues síganle, que pierden su tiempo aquí, váyanse. Hay una buena barbacoa aquí en el tianguis. Hoy juega, ¿quién juega hoy? No me acuerdo quién juega, pero al seguro hay fútbol y hay americano y soccer. O sea, ¿qué hacen aquí? Perdón si se los digo, ¿vienen a dormir aquí? ¿A qué vienes? ¿Para qué vienes? No vengas. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. Y de eso hablamos. ¿Verdad? Mira, hermano. El pobre estaba gozando con Jesús. Estaba con Abraham. Para los judíos, Abraham es Dios. Es el padre de la fe. Estaba hablando con él, estaba gozoso con él, estaba disfrutando con él. Y el rico estaba atormentado, estaba analizando, estaba meditando. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué fue lo que hizo mal? ¿En qué falló? Cuando quiso accesar allá, no pudo, porque había una cima. Estaba dividido, no puede accesar. Puede ver, puede oír, puede hablar, porque hablaba. Puede sentir, porque pidió agua. Y después de que se le negó, dijo, no, hey, no te equivoques. Tu oportunidad ya pasó. No te equivoques, ya pasó. Estás donde tú tomaste la decisión de estar. No va a ser tu sirviente más este hombre. Ya te sirvió este miserable hombre tantos años para romperte la cabezota necia. Ya no lo molestes. Ya no más. Y entonces reflexiona y dice, ¿quién? Oye, pero fíjate, bueno, yo ya me amolé, pero tengo mi familia allá afuera. Fíjate los recuerdos, ¿verdad? Dejé a mis hermanos. Por favor, manda a alguien para que vaya y le diga y les predique. Mira, amado, el momento de evangelizar es hoy. Allá también se te va a quitar esa oportunidad de evangelizar. Allá no tendrás la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Allá no tendrás la oportunidad de decir, Señor, confío en ti. Y aunque me critiquen, aunque me rechacen, aunque me digan que soy un ridículo, loco, religioso, que me lavaron los sesos, yo seguiré compartiendo tu nombre. No sé qué opine la gente de ti. Dice la palabra de Dios que vale más la honra que las riquezas. Podrán hablar de mí lo que quieran.
pero en todos los lugares donde me he presentado, he anunciado el nombre de mi Señor Jesucristo. El momento de compartir el Evangelio es hoy. Ese amigo ya se le había pasado también esa oportunidad. Y se quiso negociar todavía con Dios. Y dijo, bueno, mira, haz un milagro maravilloso. Haz que se levante un muerto y vaya. Y cuando vean al muerto resucitado, yo conozco a mi familia. Cuando vean eso van a venir, hombre. Y Jesús les contestó, mira, si no creyeron en lo que les dejé escrito en la Biblia, ya no hay marcha atrás, no se van a convertir. Al rato te acompañan, no te preocupes. Mira, amado, de verdad se los digo, escúchenme bien, tantito, pónganme nada más, de verdad se los pido, 10 segundos de atención, contando. Dale gracias a Dios de que no te has muerto hoy. Dale gracias a Dios que todavía no estás muerto y todavía tienes oportunidad de hacer cambios. Tienes que perdonar, perdón. Tienes que resarcir la falla, hazlo. Pero por favor, marcha directo, aceptar y amarrar la gracia de la salvación de Jesús mientras que vivas. El que ama su vida la va a perder, y el que la pierde por causa del nombre de Cristo la va a ganar. Mira, termino. Ya no me puso rojo, creo que ya es morado, que sí. Termino. Piensa esto. ¿Qué se necesitará para poder comprobar que efectivamente las cosas que dice la Biblia son así? ¿Un toque de mota? ¿Un pericazo? ¿Un HDL? Ay, pastor, ¿cómo le sabe? Estoy con químicos y médicos y científicos. Y te elevas. Y te vas a otra dimensión. ¿Sabes, amado? Mientras estemos aquí, que te quede claro, no vas a pasar a la otra dimensión. Y solamente los mediums. Es más, me preguntaba una persona antes de que pasara eso, oiga, pero yo vi un fantasma y fíjese que era mi abuelito, tan bueno mi abuelito, me puso mi dona de chocolate que me gustaba con mi café, me lo sirvió. Los espíritus que existen aquí en esta dimensión son espíritus de demonios, apunta, no de seres humanos. ¿Cuál es la cualidad del diablo? Engañar. Se disfrazan. Pueden imitar la voz de tu abuelito. Pueden imitar la voz de tu mamá o de tu papá, pero son demonios engañadores. ¿Existen? Sí. Y solamente Cristo, solamente Dios en su poder y su majestad puede abrir ese portal para que alguien que ya está allá pueda ir con un fin específico nada más, a venir a decirte algo, porque Dios es majestuoso y poderoso y puede hacer Él lo que se le pegue la gana, porque es Dios. Punto. No sea fanático, tonto, religioso, mal abocado y mal instruido. Ese pasaje de Samuel con Saúl, con la bruja de Endor, está en 2 de Samuel. Siempre dicen, es que son demonios, y todos los religiosos
que les falta meterse, porque aquí hay pastores al express, ¿verdad? Que se ponen de pastores porque ya les tocó el turno. Amado, no hay religiones, la religión es dinero, hay relación. Samuel, le abrió Jesús el portal y dijo, ya dile a este menso que va a morir, porque el futuro no lo saben los demonios, solamente Dios. Y así fue. Entonces, ¿quién era? No un demonio, era efectivamente Samuel, diciéndole a Saúl, ¿por qué todavía pecas viniendo a hacer uso de estos adivinos para poderme molestar? Estaba todo dar con el Señor. ¿Qué quieres? Pues es que quiero ver, hoy vas a morir, tú y tus hijos te van a hacer pedazos. Y así fue. Cuando Jesús muere, baja, ya no estoy hablando de las referencias bíblicas para concluir. ¿A dónde fue? Hades. Agarró a la muerte, esas llaves de la vida no son tuyas, dámelas. Se sube y Dios permitió que el portal se abriera y muchos resucitaron, se salieron de las tumbas y se fueron a Jerusalén para que la gente los viera. ¿Sabes para qué? Para dar testimonio que el hombre que habían sacrificado es el Dios todo eterno, quien tiene las llaves de la vida. ¿A dónde estarás tú? Tú al órgano. ¿Amén? ¿Sí o no? Mira, pones eso porque se quedan viendo como incrédulos, son muy incrédulos. Pon Mateo 27:52. ¿Amén? ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde están sus familiares? ¿Dónde están? Agradece a Dios que estás vivo. Hay tiempo. El tema es que no sabes cuánto. Es el momento, amados. Estamos muy cerca. Estoy preparando esto, que es que lo veo, les decía que es una brújula. Veo los tiempos, digo, hijo, Señor, solamente tú lo sabes, pero de verdad que ya huele a tu manto santo. Estás a punto de regresar, mi Dios. Créanme, hijos, el Señor está a punto de regresar. No tarda. No tarda. ¿Cómo están sus lámparas? ¿Están oxidadas? Ya no huele ni a aceite, huele a óxido con agua. Necesitas tenerlas llenas de aceite para ungir al que viene. Los que son espirituales me entienden, ¿verdad? ¿Sí? Necesitas tener tu lámpara llena de aceite. Necesitas empezar a hacer cambios. Mira, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. Y vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Jesús abrió la dimensión. Jesús tiene las llaves de la vida. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir. Hay tiempo. No hay algo más que me duela que ver, como decía la pastora, tantos jóvenes que quién sabe dónde andan y no van a conocer a Cristo. No hay nada más que duela que ver una célula el jueves con 8 cacahuatitos. No hay algo más triste que duela de ver el martes 3 cacahuates, porque son bien inconstantes. Hay trabajo, hay esto y no vas. Hay pachanga, hay esto y no vas. Es momento de despertar. Deja de ser un cristiano dominical. Decide convertirte, amado. Decide convertirte. Decide rectificar
cosas que debes rectificar. Todavía hay tiempo. No sé cuánto lo hay. Mira, amado, iglesias como esta llega poca gente, no les gusta escuchar la verdad de Dios. Y hay muchas iglesias que están llenas, y luego los están aquí, se sienten apóstoles de los apóstoles y superapóstoles, los ungidos, que hablan puras herejías, ofreciéndoles prosperidad, milagros. Amado, una fantasía. Es tiempo de volver al evangelio de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él les enseñará todas las cosas como deben de saberlo. Aleluya. No se alegre usted, yo sí me alegro. Aleluya. Dios me ama y espero su regreso con mucha necesidad de Dios.